Ya, ahora sí. A ver, la anterior semana, ¿no? La anterior semana habíamos visto ya los intervalos de confianza vinculados a la media. Habíamos precisado algunos detalles respecto al tamaño de muestra, ¿no? Para tener un tamaño de muestra para algunas características o situaciones en específico. Y en general teníamos una fórmula para el tamaño de muestra casi genérico cuando nosotros trabajamos con estimadores que tienen una estructura muy parecida a la media, ¿no? Y la condición para usar estos estimadores en realidad están muy vinculados con el teorema del límite central, ¿no? De hecho, el teorema del límite central es el teorema que nos permite construir intervalos de confianza vinculados con la distribución normal y aprovechamos justamente toda la característica que tiene la distribución normal en cuanto a sus cuantiles y sus probabilidades para establecer estos intervalos de confianza. Esa era justamente la idea. Y nuestro concepto de confiabilidad había sido de que son como la cantidad de muestras posibles que contienen al parámetro, ¿no? Que contienen al parámetro de interés. Entonces, ya para ir puntualizando y simplemente mostrando algunos de los casos para otro tipo de estimadores, ¿no? Podemos ver eh, algunos, algunas ecuaciones, ¿no? Algunos intervalos de confianza asociados a algunas situaciones en particulares, ¿no? Una de esas sería, por ejemplo, la diferencia de medias, ¿no? ¿Qué pasa con la diferencia de medias cuando las varianzas son iguales y además el tamaño no es lo suficientemente grande, no es mayor a 30? Es decir, no podemos utilizar el teorema del límite central. Entonces, en esos casos, por ejemplo, ¿no? Para la diferencia de medias, pero y si suponemos, hacemos el supuesto de que las varianzas son iguales, ¿no? Es decir, que el sigma 1 es igual a sigma 2. Si hacemos ese supuesto, y además estamos trabajando en el escenario de que los tamaños de muestra no superan a 30, es decir, no podemos usar el teorema del límite central, la aproximación que se puede utilizar es la t-de-student, ¿no? Como saben, la t-de-student tiene un comportamiento relativamente más disperso que la normal, ¿no? Es una distribución un tanto más plana, pero sigue manteniendo algunas características como las de simetría alrededor del cero, ¿no? Entonces, en ese escenario, ¿no? En este escenario en particular, además, suponiendo que los datos, las X que vienen de estas dos poblaciones, se distribuyen como una normal, el intervalo de confianza que se sugiere utilizar en esos escenarios está basado en esta idea, ¿no? En la estimación puntual x1 menos x barra 2, ¿no? X barra 1 menos x barra 2, menos el valor asociado a la t de student con n1 más n2 menos 2 grados de libertad, ¿no? Aquí el nivel de confiabilidad sigue teniendo el mismo sentido que en el caso de la normal, solo que ahora con el caso de la t de student. Y los grados de libertad, en este caso, es la suma de las tamaño de muestra de ambas poblaciones menos 2, ¿no? Menos 2. Cuando se supone que las varianzas son iguales, ¿no? Cuando se hace este supuesto de que las varianzas son iguales, tal vez lo único nuevo que está apareciendo es esta SDP, ¿no? Que le voy a quitar este sombrero para que sea similar a la anotación del libro guía. Esta SDP es lo que aparece un tanto distinto a lo que nosotros ya habíamos visto, ¿no? En el fondo, ¿qué es esta SP? ¿No? ¿Qué es esta SP? Asumiendo además que nosotros no conocemos a la varianza, si la conociéramos, ¿no? Estamos justamente en el escenario de que no conocemos la varianza, entonces tenemos que estimar la varianza mediante las muestras, ¿no? Y además, si suponemos que las varianzas son iguales en la población, es decir, sigma 1 es igual a sigma 2, esta SDP tiene que construirse con esa consideración, ¿no? Por lo tanto, esta varianza, esta SDP que se podría entender como una varianza que trata de incorporar la información que viene de la población 1 y viene de la población 2, ¿no? Esa es la idea de esta SP, es una varianza que trata de compensar la información que viene de estas dos poblaciones. Esta SP tendría esta forma, ¿no? Tendría exactamente esta forma. Voy a quitarle un momento los
Ahora sí, ¿no? Tendría exactamente esta forma. La SDP está en función de las varianzas muestrales de la población 1 y la población 2. Está en función de las varianzas muestrales de la población 1 y la población 2. ¿Qué es esta medida? ¿Qué es esta medida? En realidad esta SP, ¿no? Con SP aquí lo vamos a llamar, es una especie de varianza, ¿no? Es una especie de varianza ponderada, ¿no? Porque como estamos suponiendo que las varianzas son iguales en las poblaciones, entonces hay que entender la contribución de cada varianza de cada población y un poco ponderarla en base al tamaño de muestra con la que se trabaje, ¿no? Por eso aquí tenemos S1 ponderada por su tamaño, S2 ponderada por su tamaño, dividido entre el total de la muestra observada, ¿no? Entonces esta SDP tiene esa idea, ¿no? De ser una especie de varianza ponderada para recoger esta idea de que para estimar justamente esta idea de la varianza iguales en las dos poblaciones, ¿no? Entonces, en este punto para nosotros el S cuadrado de P es más como una fórmula que nos pueda guiar para estos casos, ¿no? Este caso es muy particular, diferencia de medias para poblaciones con tamaños de muestra menores a 30 en ambas poblaciones, o en al menos una, y un supuesto que los datos originales se distribuyen como una norma. En ese escenario, este intervalo de confianza se puede utilizar. El otro escenario que es parecido a este es haciendo el supuesto de que las varianzas no son iguales, ¿no? Para la diferencia de medias, con varianzas no iguales, ¿no? Con las varianzas no son iguales. Como las varianzas no son iguales, estamos de alguna manera estudiando una variable con dos varianzas distintas, ¿no? Finalmente esta diferencia de medias se la puede entender como una diferencia par a par entre los elementos de la población 1 y la población 2. Entonces, si asumimos que las varianzas no son iguales, estamos diciendo que esta X barra esta población tiene una dispersión o una variación distinta a la segunda población. Entonces, no estamos en una población relativamente similar, ¿no? Porque las varianzas nos están dando esa idea de que no son iguales. Por ello, ¿no? Por ello, en la forma de este intervalo de confianza, ¿no? En la forma del intervalo de confianza para este caso, la varianza del estimador, que en este caso es la diferencia de medias, queda simplemente como la suma de las varianzas muestrales, ¿no? Esto de acá queda simplemente como la suma de la varianza de x barra 1 más la suma de la varianza de x barra 2. No nos olviden que estas son las estimaciones de las varianzas de las medias muestrales para la población 1 y para la población 2. Entonces todo el error estándar queda simplemente como la suma de varianzas muestrales independientes. ¿Y dónde afecta este criterio de que las varianzas no son iguales? Eso está de alguna manera afectando la forma de la distribución que tiene esos dos componentes provenientes de la población X1 y X2. Por eso, en este escenario, el valor de tablas, el valor de la T de student, tiene este componente B que ven acá, ¿no? T de alfa medios con B grados de libertad, ¿no? T de alfa medios con B grados de libertad. Donde estos B grados de libertad sí es una construcción un poco más completa, ¿no? Ahí está. Este B, que son los grados de libertad, finalmente, para obtenerlo, ¿no? Hay que hacer este cálculo de acá, ¿no? Que es un tanto más, pareciera un tanto más complejo que en el otro escenario, ¿no? A ver, voy a quitarles los sombreros para igualarlo a nuestra notación guía. Que en este escenario, igual, de alguna manera, esta B está como que tratando de calcular, ¿no? Esta B está tratando de calcular la contribución en términos de varianzas de ambas poblaciones, ¿no? Está tratando un poco de matizar eso. Aquí arriba, ¿qué tenemos? ¿No? Tenemos las varianzas, tenemos la varianza de la diferencia de medias, ¿no? Esta es la varianza de la diferencia de medias, que es este caso. Y en el denominador tenemos igual, ¿no? Tenemos como que las varianzas de las diferencias de medias, pero
Esta es la varianza de la población 1, la varianza de la población 2, la varianza de la media muestral de la población 1, la varianza de la media muestral de la población 2, como al cuadrado dividido entre n1 más 1, n2 más 1, ¿no? Está tratando de compensar la variabilidad que existe, ¿no? Respecto a la diferencia de medias y una especie de... Este vendría a ser como una especie de... este término de acá abajo, si lo notan, es como la varianza... esta es como la varianza del estimador de la diferencia de medias. A ver, este es como, este de aquí abajo se lo puede entender como la varianza de la diferencia de medias sobre la diferencia de medias. Es como un estimador de doble diferencias el de aquí abajo, ¿no? Este es sobre los datos y este es sobre la distribución muestral, ¿no? Este es como sobre la distribución muestral, la variación que existe, ¿no? Entonces, esta es una estimación de la varianza de esta diferencia de medias, ¿no? Esta es como la estimación de la varianza de esta diferencia de medias. Y esta de aquí abajo, ¿no? Esta de aquí abajo es como igual, es como una varianza de la diferencia de medias, pero sobre la distribución muestral de la diferencia de medias, ¿no? Tiene un poco esa estructura, ¿no? Porque noten que este componente de aquí abajo está haciendo referencia justamente a esa idea de varianza, ¿no? Pero finalmente lo que hace este B es trata de hacer esa corrección porque las varianzas no son iguales, ¿no? En nuestro punto, esto es más información que un análisis de estadística matemática respecto al valor que debería tener. Pero estos casos ya son muy particulares, ¿no? Estos casos que estamos viendo ya son muy particulares y lo importante es justamente eso, ¿no? Reconocer el caso o reconocer el intervalo de confianza que se debiera usar dada la situación. Este es muy particular. Este es cuando nosotros suponemos que las varianzas no son iguales, ¿no? Que las varianzas no son iguales. Cuando tenemos esa información, ¿no? Cuando tenemos la información de que las varianzas no son iguales, eso es algo muy, muy complejo eventualmente de armar en algunos casos, ¿no? Eso es algo relativamente complejo de armar y depende de muchas situaciones, ¿no? Deberíamos hacer, para utilizar este intervalo de confianza, una prueba sobre las varianzas y decir que si las varianzas son iguales o no son iguales, por ejemplo. Por lo mismo, este intervalo de confianza es así muy, muy especializado según la situación, ¿no? Según la situación. Ya, entonces, de todas formas, esto es más que todo para que lo tengan presente para como una fórmula más dentro de lo que se puede hacer, ¿no? Una fórmula más dentro de lo que se puede hacer. Y lo que ahora veríamos es... bueno, este ejemplo no los vamos a saltar para que lo tengan ahí en los apuntes. Lo que quisiera es que nos fijemos exclusivamente en esta parte, ¿no? ¿Dónde estás? Ya, vamos a retomar esto cuando veamos el cociente de varianzas, ¿no? Que ahí tiene más sentido esta parte, este ejemplo. Vamos a retomar eso. Ahora, hay otro caso particular, así muy, muy particular, para hacer diferencia de medias. Esta idea es los intervalos de confianza para la diferencia de medias, pero con datos pareados, ¿no? Con datos pareados. ¿Qué son los datos pareados? Es seguir a un mismo individuo en dos momentos diferentes del tiempo, ¿no? Esos son los datos pareados. En este escenario, nosotros consideramos que estamos observando al mismo sujeto, no estamos observando a la misma unidad de análisis, pero estamos tomando su información en dos momentos distintos. Si quieren, puede ser la nota del primer parcial y la nota del segundo parcial de un grupo de estudiantes, ¿no? Todos van a tener su nota de primer parcial
y todos van a tener su nota del segundo parcial, por decir, ¿no? Primer y segundo parcial. Y queremos ver, si quieren, la evolución en el tiempo en cuanto al aprovechamiento de primer parcial y segundo parcial de esos estudiantes, ¿no? Si ese es el objetivo, ¿no? Si tengo una sola población con dos medidas en diferentes momentos del tiempo, ¿no? Entonces, en esos casos, este intervalo de confianza es el adecuado. Que en el fondo este intervalo de confianza no es nada más que un intervalo de confianza igualito al de la media, con varianza desconocida, solo que la variable de interés ahora es la diferencia entre el primer parcial y el segundo, digamos, ¿no? Esa es la única característica, ¿no? Es más un intervalo de confianza que ya lo hemos visto antes, solamente con una conceptualización diferente, ¿no? Que es, estamos viendo dos variables del mismo individuo en el tiempo, ¿no? Estamos viendo dos variables del mismo individuo en el tiempo. Esa justamente es la idea de este intervalo de confianza para datos pareados, ¿no? Este intervalo de confianza para datos pareados. Entonces, si lo vemos, ¿no? Igual, ¿no? Hacemos el supuesto de que, ¿no? Bajo el supuesto de que estamos viendo estos pares, ¿no? Si quieren, estamos viendo la nota 1, la nota del primer parcial y del segundo parcial de un estudiante, la nota del primer parcial y el segundo parcial de otro estudiante, la nota del primer parcial y el segundo parcial de otro estudiante. No tenemos estos pares o estas duplas, y eso es lo que estamos viendo. Y nosotros queremos construir un intervalo de confianza de la diferencia entre estos dos valores. En los anteriores casos, en los anteriores intervalos de confianza de la diferencia de medidas, nosotros asumíamos que las poblaciones que observábamos eran dos poblaciones diferentes. Y además eran poblaciones independientes, ¿no? Eran poblaciones independientes. En este escenario, no hay dos poblaciones, es una misma población, solamente que visto en dos momentos del tiempo, ¿no? Por ello, el intervalo de confianza casi es directo, ¿no? Vamos a suponer que podemos tener la diferencia promedio, ¿no? Vamos a suponer que podemos tener la diferencia promedio de cada una de los pares que tengo, ¿no? Voy a hacer la diferencia para el primer individuo de su nota del primer parcial respecto al segundo. Del individuo 2, de su nota respecto al segundo, ¿no? Y así para cada individuo, ¿no? Voy a tener simplemente una nueva variable que la puedo llamar D, ¿no? Una nueva variable que se puede llamar D. Y esta D lo que marca justamente es, ¿no? La diferencia a nivel individual, ¿no? Entre las dos variables de interés, ¿no? La diferencia de manera individual entre estos dos puntos, ¿no? Que uno observa de estos individuos. Entonces, en el fondo no es nada más que un cambio de variables, ¿no? Este intervalo de confianza, sea de la diferencia entre dos variables del mismo sujeto. De esta forma, esta variable D viene a ser nuestro estimador, porque queremos conocer el intervalo de confianza de esta diferencia, ¿no? De esta diferencia. Y ese intervalo de confianza se lo puede escribir de esta forma, ¿no? Como la diferencia de medias, ¿no? Es decir, la diferencia de medias entre el parcial 1 y el parcial 2, digamos, más o menos el mismo valor de tablas, en este caso suponiendo que estamos con... en este caso suponiendo que estamos con la TED-Student con una población menor a 30, la TED-Student, ¿no? En algún caso si n tiende a ser más grande, podemos utilizar la distribución normal, de quien, igual, de la varianza muestral sobre los datos, sobre las diferencias, ¿no? Ese cuadrado de D sería la varianza sobre las diferencias individuales, ¿no? Sobre las diferencias individuales. En el fondo la podemos construir simplemente calculando la D y después sacando estas diferencias para cada uno, ¿no? Sacando las diferencias para cada uno. Ya tendríamos la estimación de la varianza, ¿no? Entonces ese cuadrado de D está en función simplemente de estas diferencias. En nuestro caso, imagínense que en vez de D tenemos X, es exactamente lo mismo, ¿no? Esta para muestras menores a 30, ¿no? O 30 o menos, y si fuera el caso, podemos utilizar también la aproximación con la normal, ¿no? Exactamente de la misma forma, ¿no? Podemos utilizar la aproximación con la distribución normal, ¿no? Exactamente de la misma forma.
Ya, entonces, este es otro caso donde ya estamos viendo datos pareados, ¿no? Donde ya estamos viendo datos pareados. Ya, aquí tal vez este sí lo podemos ver como un ejemplo para verlo, ¿no? Nuevamente, en este caso eh, son datos pareados en el sentido de que tenemos mismo individuo en dos momentos diferentes del tiempo. Un ejemplo muy sencillo, se tienen las notas de los parciales de una muestra de 12 estudiantes, es decir, el tamaño de muestra es menor a 30. Tenemos que utilizar T de estudio. ¿Será que los estudiantes mejoraron su rendimiento del parcial 1 al parcial 2? ¿No? Construya un intervalo de confianza al 90%. Entonces, con esto en mente vamos a hacer unos pequeños ajustes para tener la base de datos. Vamos a tener diferentes datos acá. Ya, ahora sí. Ya, entonces nuestra base de datos tiene esta forma, para este ejemplo. Tengo estos individuos de este grupo, ¿no? Tengo una muestra de individuos, ¿no? Tengo 12 individuos en la muestra y sus diferentes notas. Parcial 1, 59, parcial 2, 83, parcial 1, 75, parcial 2, 77. Mismo individuo, diferentes notas, ¿no? Y en el fondo tengo dos variables. Yo los puedo analizar de forma individual, ¿no? Yo podría decir, bueno, la estimación, ¿no? La estimación de la media para el estudiante 1, por decir, ¿no? La estimación de la media para el estudiante 1, simplemente podría sacar el estimador puntual, ¿no? Sacarle la media al P sub 1, por ejemplo, ¿no? Podría sacarle la media al P sub 1 y con eso ya tendría. Entonces, por ejemplo, la media del parcial 1 de estos dos estudiantes es de 56,5, el estimador puntual. Del parcial 2 es de 74,91, ¿no? Parece que hay una mejora del parcial 1 al parcial 2 en promedio. 56,5 a 74,9. ¿Cuál sería el estimador puntual de esta diferencia de datos pareados? ¿No? Según nuestro intervalo de confianza, simplemente esta D. Este sería el estimador puntual. ¿Esta D quién es? Es la diferencia entre el parcial 1 y el parcial 2, ¿no? La diferencia entre el parcial 1 y el parcial 2. Ahora podemos hacerlo como queremos ver, como queremos estudiar si mejoró el rendimiento del parcial 1 al parcial 2. Lo que podemos hacer es la diferencia del parcial 2, ¿no? El parcial 2 menos el parcial 1. Es decir, 74,91 menos 56,5. ¿No? Entonces, en promedio hay una mejora de 18 puntos del parcial 2 respecto del parcial 1. ¿No? Hay una diferencia de 18 puntos a favor, ¿no? Del parcial 2 respecto del parcial 1. Entonces, hasta aquí son estimaciones puntuales, ¿no? ¿Qué nos dice el intervalo de confianza para estos datos variados? Es que imaginemos que podemos crear una nueva variable, ¿no? Que fuera la diferencia de estas dos. Esa es nuestra variable D. Entonces vamos a calcular para cada una de estos parciales, para cada uno de los individuos, esa diferencia. 83 menos 59, 77 menos 75, 70 menos 64. ¿No? Vamos a crear exactamente esa variable. Ahí está, ¿no? Tenemos esa nueva variable, ¿no? Y ahí uno puede empezar a hacer sus conjeturas. Por ejemplo, el primer estudiante ha tenido un progreso de 24 puntos del parcial 2 respecto al parcial 1, por ejemplo, ¿no? Y bueno, una particularidad es que todos los valores son positivos, es decir, todos han tenido alguna mejora, excepto el estudiante 11 que ha tenido como que una pérdida de 2 puntos del parcial 2 al parcial 1, por ejemplo, ¿no? Aquí hay una primera señal, ¿no? Que la diferencia parece ser más positiva que negativa del parcial 2 al parcial 1, ¿no? ¿Qué nos quedaría al armar el intervalo de confianza? El intervalo de confianza, ¿qué dice? Deberíamos sacarle el promedio a la variable D, es decir, a esta variable. Como es menor a 12, tenemos que utilizar la T de student, ¿no? Tenemos que utilizar la T de student que deja alfa medios de confiabilidad, ¿no? Un costado con n-1 grados de libertad, ¿no? Con n-1 grados de libertad. Entonces, eso si nosotros lo hacemos en la computadora sería bastante sencillo, ¿no?
sacamos, este de acá es, sacamos la media de esta variable, de la diferencia, y más menos está acá, ¿no? Más menos. El valor de tablas, ¿no? El valor de tablas para una T de student con n-1 grados de libertad. Con 11 grados de libertad en nuestro caso. A un nivel de alfa medios, ¿no? Es decir, alfa vale 10, de 5, ¿no? Deberíamos dejar 5% de probabilidad de la izquierda y de la derecha. Y bueno, de la raíz cuadrada de la varianza de esta, ¿no? La varianza muestral de la variable d, que es en este caso este comandito de acá, var de esta varianza, dividido entre 12, ¿no? Que es el tamaño de muestra. Y con eso ya podemos tener nuestro intervalo de confianza, ¿no? Ahí está. Que se mueve de 9.98 a 26.85. 9.98 a 26.85. Entonces ya tendríamos casi todo, ¿no? En esta misma idea, a ver, vamos a manejar el valor de tablas. Aquí está el valor de tablas, el T de tablas de 1.79, ¿no? Este es el T de student de tablas de alfa medios, que en este caso vale 0.05, con 11 grados de libertad, ¿no? Con 11 grados de libertad. Nosotros este valor lo estamos sacando del ERE, pero para cuando sea el examen, la idea es que ustedes este valor lo puedan sacar de una tabla de la T de student, idealmente del libro, ¿no? Así que vamos a buscar justamente ese, ¿no? Vamos a buscar ese valor en nuestra tabla de la T de student. Entonces, para eso, a ver, voy a abrir el libro guía un momentito para mostrarles de dónde sacaríamos esto. Que ya en la anterior clase algo habíamos hecho así. Esto sería principalmente para la T de student, o la chi cuadrado, o la F de Fisher, ¿no? Y para el examen presencial, puesto que cuando sea algo virtual, ahí el ERE nos puede dar mucha más precisión, ¿no? Que otra cosa. Ya ver un momentito en lo que se abre el texto. Ya está, aquí tengo el libro guía, que está en el Classroom por si acaso, en las primeras partes. Y la tabla T de Student está hasta abajo. Ahí está la 800, un poquito más arriba. Por aquí está la tabla T de Student. Esta es la distribución normal. Distribución chi cuadrado, que es igual, vamos a utilizar en un momento más. Chi cuadrado. Y aquí está la distribución T de Student, ¿no? El nivel alfa, ¿no? El nivel alfa, en este caso, esto para nosotros, lejos de este alfa, hay que estudiar, hay que entender que esto es lo que se deja, estos valores que aparecen es lo que se deja, esta es la acumulación en probabilidad, ¿no? Esta es la acumulación en probabilidad. Si quieren, se está acumulando 0.05 de probabilidad, ¿no? 0.05 de probabilidad. Se está acumulando 10% de probabilidad. Esa es la idea de esa parte. Y en nuestra fórmula, ¿qué es lo que nos pide, no? La acumulación, el valor que acumula, el T es el valor en el eje, digamos, de las X, ¿no? El valor que acumula, ¿qué cantidad de probabilidad? Alfa medios, ¿no? Alfa medios de probabilidad acumula. En nuestro caso, como alfa vale 10, 10 sobre 2, 5, entonces necesito buscar el valor que acumula el 0.05 de probabilidad. Este es el alfa medios. El valor que acumula el 0.05 de probabilidad. ¿De cuántos grados de libertad? De 11. Entonces este sería el de acá, ¿no? 1.796. Con fines de intervalos de confianza, esto lo tienen que ver como alfa medios. Cuando veamos pruebas de hipótesis, esto lo tienen que ver como alfa. Esta tabla está más diseñada para pruebas de hipótesis, pero no es igual, la podemos utilizar para los intervalos de confianza. ¿No? 1.796. Que si lo vemos con el ERE, es parecido, ¿no? 1.79, 5.88, 5.
¿no? El del ERE claramente nos ofrece unos decimales más, digamos, ¿no? Pero con la tabla no debería ser tan complicado, ¿no? Es más que, bueno, no debería ser tan diferente el valor, digamos, ¿no? De hecho, es bastante parecido. Ya, entonces ya tenemos igual el manejo por si tuviéramos que hacerlo esto para el examen en presencial, ¿no? Ya tenemos eso por si eso tuviéramos que hacerlo en presencial. Como ven, la variación es bastante baja, ¿no? Esto por si acaso, lo voy a poner, ¿no? Ver página 779 del libro guía. Para tener una referencia, ¿no? Sería bueno que para el día del examen esta tablita se la puedan traer también, ¿no? Junto con la tabla de la normal y la T de Student y la chi cuadrado y la de Fisher, ¿no? Ahí sí necesitamos varias tablas. Y mejor si son las del libro guía para tener un poco más de uso con los diferentes ejercicios que están ahí, ¿no? Ya. Entonces, como ven, es relativamente muy mecánico ya en este punto. Es cuestión de, dada la información, identificar el intervalo correcto y hacer los cálculos correspondientes. En este ejemplo de acá es algo muy parecido, solo que ahora estamos suponiendo que tenemos una base de datos mucho más grande, ¿no? Tenemos una muestra de 100 individuos, ¿no? Una muestra de 100 individuos, ¿no? Que han dado parcial 1, parcial 2, ¿no? Y queremos entender o construir el intervalo de confianza de estas dos poblaciones, ¿no? ¿Qué es lo único que varía en nuestro caso? Que como son más de 30 individuos, yo puedo utilizar el valor de la normal, ¿no? Ya puedo utilizar el valor de la normal como aproximación y ya no la T de student, ¿no? ¿Por qué es mejor hacer eso? ¿O por qué de alguna manera este resultado es de alguna manera es más robusto que el anterior, ¿no? Porque cuando utilizamos la T de student, ¿no? De este ejemplo de dos estudiantes, existen supuestos muy fuertes, ¿no? Este intervalo de confianza que nosotros hemos armado es un intervalo de confianza suponiendo que los datos originales, ¿no? Que era el de 12 individuos, es un intervalo de confianza suponiendo que los datos originales se distribuyen como una normal, ¿no? Y eso en la realidad no ocurre, ¿no? No ocurre con mucha frecuencia, ¿no? Por eso capaz que siempre con tamaños de muestra pequeños existen muchos supuestos que son difíciles de comprobar a veces, ¿no? Pero cuando la muestra es más grande, eso ya no es un problema porque entra en acción el teorema del límite central, ¿no? Que básicamente nos asegura que con muestras mayores a 30 cualquier distribución converge a una normal y por eso utilizamos la normal, ¿no? Entonces, pensando en nuestra base de datos ahora de 100, podríamos hacer exactamente el mismo ejercicio, ¿no? Ahí están nuestros 100 individuos. Puedo tener la estimación de la media del primer parcial, del segundo parcial, ¿no? Hay un rendimiento muy parecido entre parcial 1 y parcial 2. Puedo sacar la diferencia, ¿no? La diferencia es de menos 0.19, es muy probable que no haya diferencia entre el parcial 1 y parcial 2. Puedo crear la variable de diferencia entre estos 100 individuos, ahí están, ¿no? La diferencia del parcial 2 respecto al parcial 1 para cada uno de los individuos. Y ahora de esta variable D puedo sacar su intervalo de confianza, que es la media de esta D más menos el valor Z de tablas al 10% de confiabilidad, bueno, al 90% de confiabilidad, perdón, al 90% de confiabilidad y multiplicado por el score estándar, ¿no? Entonces, eso simplemente ya haciendo el cálculo es de menos 346 a 308, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos concluir con el intervalo de confianza que la diferencia entre el segundo parcial respecto al primero podría ser una diferencia desde menos 3 puntos, ¿no? Es decir, ha empeorado la situación, o ha mejorado en 3 puntos también, ¿no? O ha mejorado la situación. O también pensando en el centro, o es que no ha habido cambios, ¿no? Es un intervalo de confianza muy cerrado alrededor del cero, ¿no? Entonces, este ejemplo más que todo está pensado en intervalos de confianza eh, para datos pareados, ¿no? Para datos pareados. Ya.
Entonces, esos serían nuestros varios casos para diferencias de medias. Varianzas conocidas, varianzas desconocidas, varianzas iguales, varianzas distintas, tamaños de muestra mayores a 30, tamaños de muestra menores a 30. Eso sería nuestra aproximación, ¿no? No sé si hay preguntas, comentarios hasta esta parte. Ya, súper. Vamos a ver un par más de intervalos de confianza cuya diferencia principal es, seguimos trabajando con la idea de la media porque ¿qué es una proporción? Es una media de valores binarios, ¿no? ¿Qué es una proporción? Es una media de valores binarios, así que mucho cambio respecto a las fórmulas que hemos visto no van a haber. Tal vez hay algunos casos, hay algunos arreglos, digamos, para el tema de las varianzas, que en este caso ya se vuelve un poco más genérico que en el anterior, porque en el anterior caso teníamos muchos criterios sobre la varianza, ¿no? Ya, entonces lo veremos de esta forma. Intervalos de confianza para proporciones, ¿no? Para las proporciones. Nuevamente, la idea de una proporción es muy sencilla, ¿no? Una proporción es un valor siempre relativo menor a 1, ¿no? Es un valor relativo menor a 1. Y una proporción lo que trata de marcar es la participación de una característica dentro de alguna población, ¿no? Por decir, no sé, de un grupo de 30 personas, ¿no? De un grupo de 30 personas, ¿cuántas de estas personas serán hombres, digamos, ¿no? Por decir, hay 10 hombres. Entonces, la proporción de hombres es de 0,33, ¿no? Esta idea de proporción siempre es eso, ¿no? Es la participación de un grupo respecto al total, ¿no? La participación de un grupo respecto al total. Lo interesante de una proporción es que cuando la multiplicamos por 100, obtenemos el porcentaje, ¿no? 10 hombres dividido entre una población de 30 nos da como resultado un porcentaje de 33.3% de hombres, ¿no? En esta población de 30, ¿no? O en este caso su complemento, que sería 20 dividido entre 30, ¿no? Me da una población de 66.66667% de mujeres. Entonces, esa es una proporción finalmente, ¿no? Esta es una proporción finalmente. Ya. Entonces, si asumimos que el estimador, ¿no? El estimador del parámetro al que nosotros queremos apuntar o al que queremos nosotros estimar es una proporción, ¿no? Y además nosotros podemos poner el criterio de distribución normal, ¿no? Es decir, que esta proporción se distribuye normal bajo ciertas condiciones, ¿no? Esta condición para nosotros es que el tamaño de muestra sea grande. Entonces ya tenemos todo lo necesario para tener un intervalo de confianza para la proporción, ¿no? En este escenario para muestras grandes, ¿no? Para muestras grandes. Y sería un estimador así casi muy parecido, así casi por copia de la media. El estimador de la proporción, ¿no? El estimador de la proporción, más o menos el valor de tabla, el z de tabla, por la raíz cuadrada de la proporción, ¿no? Por la raíz cuadrada de la varianza de la proporción, ¿no? Por la raíz cuadrada de la varianza de la proporción. Con eso ya tenemos todo lo necesario para construir un intervalo de confianza de la proporción. Tal vez lo único que nos está faltando en este punto es saber a qué es igual la varianza de una proporción, ¿no? A qué será igual la varianza de una proporción. Entonces, lo único que deberíamos desarrollar para conocer casi toda la estructura es esta varianza de la proporción, ¿no? Entonces, ¿no? Donde para encontrar la varianza de esta proporción, ¿no? Donde para encontrar la varianza de esta proporción, basta con resolver la varianza de la media para valores binarios, ¿no? Porque hemos dicho que una proporción no es nada más que una media de valores binarios. Esto lo voy a
abrir acá para que vayamos viendo esta construcción. Aquí está, ¿no? Esto ya lo habíamos hecho antes, pero vale la pena recordar, ¿no? En el fondo, la varianza de la media tenía esta forma, ¿no? La varianza de la media tenía esta forma, poner más chiquito, ¿no? La varianza de la media muestral tenía esta forma, sigma cuadrado sobre n. Como son valores binarios, es equivalente esto a tener como la varianza de la proporción, ¿no? La varianza de la proporción. Que debiera ser algo muy parecido a esto, ¿no? Pero simplemente debería ser sigma cuadrado de ¿quién? De una variable de tipo proporción, ¿no? Es decir, de una variable binaria, sobre n. 1 sobre n se queda acá. ¿A qué es igual esto, no? Sigma cuadrado de p. Por fórmulas de varianzas de estadística 1, yo lo puedo escribir esto como, lo puedo escribir de esta forma, ¿no? Como la sumatoria de las xy al cuadrado sobre n menos el mu elevado al cuadrado, ¿no? Esto es como la esperanza de las x al cuadrado menos la esperanza de x, todo eso al cuadrado, ¿no? Eso se puede escribir por propiedades de las varianzas. Acá algo interesante. Como los valores que yo tengo en una variable binaria pueden ser unos o ceros, ¿no? Como la variable que yo tengo pueden ser unos o ceros, esta sumatoria que tengo acá, que es sobre el universo, de las xy, estas xy son unos o ceros. Uno si tiene la característica de interés y cero en otro caso. 1 o 0 elevado al cuadrado es exactamente lo mismo, se refleja, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos asumiendo que las xy hacen referencia a valores binarios que identifican la característica de interés. Entonces, por eso de acá el cuadrado desaparece. Y eso sucede únicamente porque los datos que estamos analizando son datos binarios. Entonces, con eso en mente puedo ya hacer algunas operaciones acá. Esta de acá, por definición, es la definición de un promedio, ¿no? Esta de aquí es la definición de un promedio. Como estamos trabajando sobre datos binarios, esta es como la suma de puros unos, ¿no? Si xy fuera es hombre o mujer, y hombre es 1 y mujer 0, estoy contando puros unos. Y tengo por decir 10 hombres sobre 30, ¿no? 10 sobre 30. Esa idea está haciendo. Entonces, en el fondo, cuando xy son valores binarios, y esto se le está sacando el promedio de la xy, ¿qué es esto? Es la proporción. Es la proporción de lo que estamos observando. Entonces aquí esto se vuelve proporción menos proporción al cuadrado, factorizo la proporción y tengo proporción de 1 menos p sobre n. ¿No? A esto había sido igual la varianza de una proporción. ¿No? La varianza de esta proporción había sido igual a esto, ¿no? A p por 1 menos p sobre n. ¿No? Y justamente en este punto está la razón de por qué no hay otros casos para la proporción respecto a la varianza, ¿no? ¿Qué tal si la varianza fuera conocida, ¿no? Si nosotros tuviéramos datos de la varianza, si la varianza fuera conocida para una proporción, nosotros ya sabríamos el valor de P, porque podríamos despejarlo de acá, ¿no? Entonces, cuando te trabajan con proporciones, normalmente las varianzas siempre se las estiman, ¿no? Asumimos que, bueno, no tenemos el dato de la varianza de la población de ningún lado, entonces lo más sensato es estimarlas, ¿no? Entonces justamente acá hay una nota que nos establece eso, ¿no? Notar que esta varianza, ¿no? Está en términos del parámetro poblacional. Esta varianza está en términos del parámetro poblacional. P y 1 menos P. Y estos son los parámetros poblacionales. Por lo que recurrimos, en el caso muestral, a reemplazarlo por su estimador, ¿no? Es decir, como estamos trabajando con la proporción poblacional para tener acceso a la varianza, y yo no tengo el dato poblacional porque justamente por eso hago por eso tomo una muestra. Entonces lo que yo hago es estimar esto, ¿no? Al P le voy a poner un sombrero, ¿no? Al P le voy a poner un sombrero y ya está, ¿no? Por lo tanto, mi intervalo de confianza quedaría de esta forma. Proporción más menos el z de tablas, ¿no? Por raíz cuadrada de la varianza. Como no puedo tener estas P's poblacionales, les pongo un sombrero y le digo es la estimación de P, 1 menos la estimación de P. Estoy trabajando exclusivamente con pura información muestral.
porque es lo que tengo, ¿no? Porque es lo que en realidad puedo observar. Y ya está, ¿no? Y con eso ya tendría, ¿no? Ahora, en este escenario, obviamente, si el tamaño de muestra es menor que 30, ¿no? Si el tamaño de muestra fuera menor a 30, entonces lo que yo debería utilizar en ese caso es la aproximación por la distribución t-student, ¿no? Yo debería utilizar la aproximación por la distribución t-student. En este caso, digamos, ¿no? Cuando tenemos una proporción muy pequeña. Ya, entonces acá podemos hacer un otro ejercicio, tal vez acá. Voy a hacer un ejercicio. Así se queda este ejercicio acá. Entonces, teniendo en mente nuestro intervalo de confianza para la proporción, ¿no? Nuestro intervalo de confianza para la proporción, podemos poner un ejercicio de esta forma, ¿no? En un municipio, ¿no? En un municipio se van a realizar elecciones para el alcalde, ¿no? Para el alcalde. O elecciones para la alcaldía, ¿no? Para la alcaldía. Se tiene información, ¿no? Se tiene información a partir de una encuesta, ¿no? Se tiene información a partir de una encuesta aleatoria a 60 personas que el partido X, voy a llamar partido X, tiene un apoyo de 20, vamos a poner un apoyo de 33 personas, tiene un apoyo de 33 personas. Se tiene información a partir de una encuesta aleatoria a 60 personas que el partido X tiene un apoyo de 33 personas. Calcular el intervalo de confianza al 95%, para el porcentaje de apoyo, al partido X. Pregunta, ¿no? Se puede afirmar con base en la encuesta que el partido X ganará. Ahí está, ¿no? En un municipio se van a realizar elecciones para la alcaldía, se tiene información a partir de una encuesta aleatoria a 60 personas que el partido X tiene un apoyo de 33 personas. Calcular el intervalo de confianza al 95% para el porcentaje de apoyo al partido X. ¿Se puede afirmar con base en la encuesta que el partido X ganará? ¿Qué dicen? Ya, a ver, les voy a dar unos 10 minutitos, bueno, hasta las 3:15, unos 7 minutos para ir resolviendo esto. Son las 3:08 hasta las 3:15. Y cuando lo tengan, lo van poniendo en el chat, ¿no? Para ir comparando sus resultados. A ver, vayan trabajando. Ya, ¿qué tal? Yeloska ya tiene ahí los datos, 0.42 a 0.68. Haremos la solución, ¿no? Escribiremos la solución. Como información que tenemos, ¿no? Como información sabemos que n vale 60, ¿no? Tenemos 60 personas, ¿no? En esta encuesta que se ha hecho. Además es una encuesta aleatoria.
Esto de aleatoria es siempre bueno porque es el criterio que nos permite utilizar todo nuestro concepto de distribuciones muestrales, ¿no? Porque si no fuera aleatoria, es casi no, es todo determinístico, no hay un criterio para armar distribuciones muestrales y todo puede ser un problema, ¿no? Tenemos que n es igual a 30, tenemos el 95% de confiabilidad, podemos empezar a construir a la proporción, ¿no? Esta proporción estimada, ¿no? Esta proporción estimada sería igual a qué, ¿no? A 33 respecto a las 60 personas, ¿no? De las 60 personas, 33 han afirmado que apoyarían este partido X, ¿no? 33 de 60, ¿no? 33 de 60. A ver, para tenerlo esto en número, 33 dividido entre 60. 0,55, ¿no? 0,55. Entonces, esto sería 0,55. Esto en términos de proporciones todavía, esto en términos de proporciones. Ahora sí, con esto yo ya puedo armar el intervalo de confianza de la proporción, ¿no? Tengo mi fórmula acá, esta fórmula la voy a traer aquí abajo para empezar a resolver. Porque tenemos todo lo necesario, ¿no? Tenemos todo lo necesario. Ya, entonces el intervalo de confianza, como ya sabemos a qué porcentaje de confiabilidad adquiere, eso es al 95%. Este sería 95%, ¿no? El 95% de confiabilidad de la proporción, ¿no? Aquí puedo poner proporción de apoyo al partido X, digamos, ¿no? Proporción de apoyo al partido X. El estimador de P ya sé que vale 0,55, 0,55. El Z de alfa medios sabemos que eso vale 1,96 al 95% de confiabilidad, además sabiendo que por el tamaño de muestra que es 60 podemos utilizar la aproximación normal. Y bueno, aquí la raíz cuadrada que está vinculada a nuestro error estándar, en realidad simplemente sería reemplazar, ¿no? Aquí ya tengo el valor de la proporción, que esta sería 0,55. Esto siempre es el complemento, ¿no? Siempre es P por 1 menos P. 1 menos P es el complemento de 0,55. ¿Y cuánto es el complemento? 1 menos 0,45 sería... sería así, ¿no? 0,55 por 0,45. 0,55 por 0,45, ¿no? Siempre es el complemento, ¿no? P por 1 menos P. Dividido entre el tamaño de la muestra, que para nosotros será de 60. Entonces con esto tendría mi intervalo de confianza. Lo único que nos queda es operar, así que lo voy a hacer acá. 0,55 0,55 0,55 más menos, no más menos 1,96 multiplicado por la raíz cuadrada de P 0,55 por su complemento 0,45 dividido entre 60. Y está, ¿no? Entonces el intervalo de confianza se mueve de 0,424 a 0,68, ¿no? 0,68. Entonces, como su compañera, 0,42 a 0,68. Un momentito, lo que carga esto. El intervalo sería entonces de 0,42 a 0,68. Esto nosotros lo podemos reescribir, ¿no? Esto nosotros lo podríamos reescribir como un intervalo de confianza a nivel de porcentajes, ¿no? A nivel de porcentajes.
simplemente multiplicamos por 100, ¿no? Simplemente lo que hacemos es multiplicar por 100. 0.42 por 100, ahí podemos utilizar los decimales que teníamos antes, tal vez 42.4%, digamos, ¿no? 42.4%. 0.68 por 100, ahí utilizamos igual los decimales que teníamos, 68. Bueno, en este caso 67.6, en realidad, 67.6%, ¿no? Esto si nosotros queremos ver nuevamente el intervalo de confianza en términos de porcentajes, Por lo tanto, el partido X, el intervalo de confianza, dice que le diría al partido X que esperamos que el apoyo que tenga en las elecciones municipales ronde entre el 42.4% y el 67.6%, ¿no? Si suponemos, ¿no? Si suponemos que la victoria en ese municipio se da cuando tiene más del 50% de apoyo, ¿no? Si suponemos que la victoria se da si tiene así mayoría absoluta, digamos, bueno, perdón, mayoría simple, así de 50% más uno, ¿qué dirían ustedes? ¿Podemos afirmar, no? Porque la pregunta que decía era justamente, ¿no? ¿Se puede afirmar con base en esta encuesta que el partido X ganará? ¿Podemos afirmar eso o no? ¿Qué dicen? Edwin dice que podría ser que sí. No tenemos certeza, ¿no? No tenemos certeza. Si el intervalo de... Aquí, por ejemplo, el 50% es posible, ¿no? Es probablemente pueda ganar, ¿no? Pero no hay certeza de eso, porque igual probablemente pueda perder, ¿no? Se puede afirmar con base a la encuesta que el partido X ganará, no podemos afirmar que va a ganar, ¿no? Definitivamente con esto no podemos afirmar que va a ganar. Si nuestro intervalo de confianza hubiera salido, por decir, mayor a 50, ¿no? Imagínense un intervalo de confianza, no sé, pues de 52 a 54, ¿no? Así bien chiquitito, pero ya es mayor a 50, de 52 a 54. Ahí podríamos afirmar que estadísticamente el partido X va a ganar, ¿no? Dada la información de la encuesta. Acá no lo podemos hacer, porque estadísticamente sigue siendo una posibilidad, estadísticamente sigue siendo una posibilidad la derrota, digamos, ¿no? Porque no alcanza el 50%, dado que parte del intervalo de confianza contiene ese valor, ¿no? Contiene ese valor. ¿Cómo podríamos hacer para mejorar esto? Eventualmente una encuesta más grande, digamos, ¿no? ¿Cuál es la ventaja de tener una encuesta más grande? Es que los intervalos de confianza son más pequeños, son mucho más reducidos, ¿no? Noten que voy a hacer algo aquí en nuestro ejercicio. Ya. Noten que nuestro ejercicio es bastante sencillo, el intervalo de confianza. P más menos el valor de tablas por la varianza. El tamaño de muestra acá únicamente está en el 60, ¿no? Imaginemos que ese 0.55 se mantiene, ¿no? De la muestra, ese 0.55 se mantiene. Ese es como que el apoyo puntual, digamos, ¿no? Pero la muestra crece, ¿no? ¿Qué tal si crece a 100? El intervalo de confianza se va a empezar a achicar. ¿Qué tal si en vez de 100 entrevistamos a 500? 0.50, 63. Por ejemplo, con una muestra de 500, manteniendo el apoyo al 55%, por decir, ¿no? Manteniendo el apoyo del 55%, el intervalo de confianza ya contiene al 0.50 y 0.59. Es decir, que en este escenario se está implicando que estadísticamente sí va a ganar, digamos, no podríamos afirmar, porque el intervalo ya no contiene posibilidad de derrota, ¿no? Todos son victoria, digamos, ¿no? Y si la muestra crece aún mucho más, en vez de 5000, 1000 por decir, podríamos tener mucho más certeza. No, el verdadero valor está entre 0.51 y 0.58, ¿no? Entonces, la importancia del tamaño de muestra es eso, ¿no? Que va siempre a comprimir nuestro intervalo de confianza, porque más muestras significa menos variabilidad para el estimador,
¿no? Menos variabilidad para el estimador, ¿no? Ya, súper. ¿Preguntas, dudas hasta esta parte? Ya. Entonces, no se puede afirmar en nuestro ejemplo que va a ganar, ¿no? Estadísticamente, la derrota sigue siendo posible. Estadísticamente, al 95% de confiabilidad, ¿no? Ya, entonces, bueno, este ejercicio 2 lo voy a dejar ahí para que lo revisen en los apuntes. Y vámonos al siguiente caso que ya es más interesante. Aquí estás. El tamaño de muestra para estimar las proporciones. El tamaño de muestra para estimar proporciones. Que está muy un poco de la mano de lo que estamos viendo ahora, ¿no? Nuevamente, recordar cuando hemos visto el tamaño de muestra para la media, ¿no? Para la media incluso a veces era más difícil de ver en algunos casos, ¿no? Porque para la media teníamos que utilizar el margen de Zohr, que era una medida basada en los datos que tengamos. Mientras que una proporción de alguna manera es un poco más libre, ¿no? Una proporción siempre es más libre porque sabemos cómo se mueve una proporción, siempre se mueve de 0 a 1, ¿no? Como un porcentaje se mueve de 0 a 100. Entonces, si trabajamos para las proporciones del tamaño de muestra, lo primero que tenemos que notar es que el ancho del intervalo de confianza, ese ancho de intervalo de confianza que se lo define de esta forma, ¿no? Porque aquí era, si recuerdan, P más menos todo esto, ¿no? Toda esa relación se llama el margen de Zohr, ¿no? Este es el margen de Zohr. Entonces, este margen de Zohr le vamos a llamar epsilon, este margen de Zohr le vamos a llamar epsilon, que está en función del z, del valor de tablas y la varianza del estimador de la proporción. Ahora, ¿qué podemos hacer? Es simplemente despejar la n, ¿no? Dado que esta está en términos de... este Zohr yo lo puedo controlar. Yo puedo decir, quiero un tamaño de muestra que me genere un margen de Zohr del 1% o del 2%. ¿No? Que finalmente aquí, como lo hemos visto cuando hemos subido el tamaño de muestra, es eso, ¿no? Este de acá, por ejemplo, este de acá consideraba una distancia del 0,55 al 0,51 de casi 4 unidades, ¿no? Tenía un margen de Zohr de 4% más o menos en este caso. Mientras el tamaño de muestra era más pequeño, el margen de Zohr obviamente era más alto, ¿no? Entonces yo puedo eventualmente controlar este margen de Zohr definiendo el tamaño de muestra al que yo voy a entrevistar, ¿no? Por lo tanto, esta fórmula lo único que debería hacer es despejar n, ¿no? Despejar n para tener esta relación. Entonces, despejemos n, ¿no? Es relativamente sencillo. Elevamos al cuadrado el Zohr y z, ¿no? Elevamos al cuadrado el margen de Zohr, el z. Con ese cuadrado desaparece el margen de Zohr y hacemos los respectivos análisis, ¿no? Bueno, básicamente va a ser muy sencillo, ¿no? Elevamos al cuadrado, la n viene acá y el e baja, ¿no? Por lo tanto, el tamaño de muestra quedaría algo así, ¿no? El n ha subido, el e ha bajado y el p menos 1, el p por 1 menos p está fuerita, ¿no? Este sería el tamaño de muestra para una proporción, ¿no? El tamaño de muestra para una proporción. Ahora, acá nuevamente, ¿no? Parecería en contrasentido esta fórmula porque dice, si tú quieres estimar una proporción y tú quieres saber el tamaño de muestra para estimar esa proporción, necesitas resolver esta ecuación, dice, ¿no? Definí un nivel de confiabilidad, el margen de Zohr y dame la información del estimador, digamos, ¿no? Entonces no te puedo dar la información del estimador porque justamente es lo que quiero hacer, ¿no? O sea, quiero un tamaño de muestra que me permita estimar este estimador. Entonces, parecería un contrasentido, por la fórmula es esta, ¿no? Entonces, de alguna manera, ¿no? Lo que establece este tamaño de muestra es que para el tamaño de muestra tenemos que tener alguna idea del posible valor de nuestra proporción. Porque ese posible valor de la proporción nos da una referencia de la variabilidad que existe, ¿no? Porque no se olviden que este p por 1 menos p es la variabilidad de los datos binarios, ¿no? De los datos binarios para la proporción.
Entonces, ¿no? Dado que definir el tamaño de muestra es un paso previo a la recolección de información, notar que se tiene total control sobre el margen de error, podemos definir un epsilon, el nivel de confiabilidad, este z de alfa medio lo podemos definir. Sin embargo, en la fórmula aparece el estimador de P, que es el de interés, ¿no? Entonces, la solución para saltarnos este dilema, porque finalmente es un dilema, es utilizar un valor de P que sea un valor de P que venga de una prueba piloto, por decir, ¿no? Que venga de una prueba piloto para saber el tamaño de muestra necesario, ¿no? Y otra alternativa que tal vez es la más usada incluso en las ciencias sociales, en las ciencias económicas, ¿no? En varias áreas donde tienen tamaños de muestra, toman en cuenta el valor extremo que el valor extremo que puede tomar el valor de n, ¿no? Entonces la otra alternativa extrema, es una alternativa extrema, ¿no? Es suponer que el p haga máximo el valor del tamaño de muestra, ¿no? Porque noten que en esta función casi todo nosotros lo tenemos controlado. Z lo podemos definir, E lo podemos definir, y P es la que no conocemos, pero P sabemos que se mueve de 0 a 1. P se mueve de 0 a 1. Entonces la pregunta es, ¿en qué valor de P esta n se volverá máxima? ¿Y cuánto será esa máxima? Entonces, ¿qué pasa con n cuando variamos P y si ponemos fijo los otros valores? Esa es una pregunta bastante válida, ¿no? Que pudiéramos hacer. Pregunta, en qué valor esta n se volverá máxima? ¿En qué valor de P esto se volverá máximo? ¿Cómo podríamos encontrar ese valor? ¿A alguien se le ocurre? ¿Cómo encontrar el valor de P en el que n sea máximo? ¿Alguien? Ya, a ver, para entrar en esta parte podemos habilitar una pizarrita rápida. Después computacionalmente van a ver que esto es fácil de resolver, pero igual, ¿no? Como tenemos casi todo total control sobre muchas de estas variables, capaz que podamos encontrar el valor de P que maximice nuestra función, ¿no? ¿Qué dicen? ¿Cómo pudiéramos encontrar ese valor? Tal vez a partir de derivar esa función, Eso, encontrar puntos máximos y mínimos. súper. Esa, ¿no? Esa debería ser el camino, ¿no? Aplicar algún criterio de optimización para ver cuándo nuestra n se vuelve máxima, ¿no? Cuando nuestra función tiene un máximo, por decir, y cuál es ese máximo, ¿no? Ya, entonces, a ver, eso lo podemos aplicar rápidamente acá. Voy a abrir una pizarrita. Ya, a ver, denme un momentito en lo que va cargando. Ya, lo haremos acá.
Ya bueno, en este punto basta con recordar, tenemos esta forma, ¿no? N es igual a el valor de confiabilidad sobre el margen de error, ¿no? El valor de confiabilidad, z de alfa medios respecto al margen de error, este epsilon elevado al cuadrado sobre lo que nos interesa, que es el P sombrero multiplicado por uno menos P sombrero, ¿no? Esto nosotros lo podemos ver como una función simplemente, ¿no? Esto es en el fondo es una función, ¿no? Una función de x, ¿no? Una función de x. Eh, esta z de alfa medio sobre epsilon para nosotros es algo conocido. Eso finalmente lo puedo poner como una constante cualquiera, ¿no? Esta es una constante cualquiera para nosotros, ¿no? Todo esto. Y esta p y uno menos p es la variable en realidad. Esta es x por uno menos x, ¿no? X por uno menos x. Por uno menos x. Esa es finalmente nuestra función de interés, ¿no? No es más, ¿no? Porque esto eventualmente yo digo, para valores fijos, ¿en qué momento n alcanza su máximo, ¿no? Entonces mi función la puedo ver de esta forma, ¿no? F de x, incluso para mejorar la factorización, diré la derivada después, puedo empezar a desarrollar esto, ¿no? C de x menos c de x al cuadrado, menos c de x al cuadrado. Y ya, ¿no? Y ya, ¿qué podría ser? Derivar, ¿no? Derivamos la función, ¿no? Derivaremos f respecto de x, le igualamos a 0 para encontrar los puntos críticos. Entonces la derivada de esto simplemente será ¿cuánto? C de x, ¿cuánto es? C menos, ¿cuál es la derivada de menos c de x cuadrado? 2c de x, ¿no? Ya, ahora sí, ¿no? ¿Sí? ¿Están de acuerdo hasta ahí? Espérame un momentito. Perdón, ahora sí. Sé que lo había cesado. Ya, ahora sí. Está bien, ¿no? La derivada de c de xc, la derivada de 2xc, de cx cuadrado 2c, así que esto deberíamos igualarlo a 0 y encontrar los valores, ¿no? Ya, entonces c menos 2c de x lo igualamos a 0 y eso es ¿cuánto? Está un poco lento esto. ¿Cuánto es esto? A ver, puedo factorizar la c, que no es como irrelevante. C de 1 menos 2x igual a 0. Significa que o c es 0 o este es 0. C no puede ser 0, así que el quien debe ser 0 es esta. Así que 1 menos 2x es igual a 0. Significa que x ¿cuánto es? Por lo tanto, x es igual a un medio, ¿no? El valor que maximiza, bueno, todavía no sabemos si maximiza o no, ¿no? Un punto crítico, en este caso, en esta formulita que estamos agarrando, es x igual a un medio. Para mí x era igual a p, así que estoy diciendo que esta p asterisco o p sombrero es igual a un medio, ¿no? Esta p es igual a un medio. Ese es un punto crítico. Lo que nos falta saber es si es un máximo o es un mínimo, así que podemos hacer la segunda derivada de acá, ¿no?
Si hacemos la segunda derivada de f respecto de x dos veces, ¿cuánto nos da? Tenemos la segunda derivada de f respecto x dos veces. Derivada de una constante 0, no importa, la derivada de menos 2c es, bueno, menos 2c, ¿no? Menos 2c. Menos 2c. Esta c es este de acá. No se olviden que está al cuadrado. Por lo tanto, c siempre es positiva, ¿no? Esta c, por si acaso, c siempre es positiva. C siempre es mayor a 0. Siempre por el cuadrado que está ahí. Entonces, todo este término, ¿qué podemos decir? Es menor a 0, ¿no? Y si este término es menor a 0, es negativo, ¿qué significa respecto del punto crítico? Entonces, P a la 1 medio es ¿qué? 0.5, ¿no? A 1 medio. ¿Es máximo o mínimo? Es máximo, ¿no? Es máximo. Y está, ¿no? Entonces tenemos casi un criterio muy directo para tener el máximo de una fórmula de tamaño de muestra, ¿no? Cuando P es igual a 0,5, entonces el tamaño de muestra alcanza su máximo. Entonces ya tenemos una fórmula bastante convencional para esto, ¿no? Noten que es una fórmula bien poderosa porque, a ver, aquí la voy a escribir acá en términos del valor. Lo más convencional, ¿no? Lo más convencional a veces es que el z de alfa medio se trabaja al 95%, es casi lo más convencional. 1.96 al 95%. Dividido entre un margen de error. El margen de error a veces, el más usual es del 5%. 0.05. ¿No? Un margen de error de 0.05%. Que es relativamente fuerte porque es un intervalo de confianza con una amplitud de 10%. Pero ese es el valor más usual para el margen de error, ¿no? Pues está bien, 1.96 sobre 0.05, esto lo vamos a elevar al cuadrado, ya tenemos el primer componente. Este es el primer componente de nuestra formulita. Dice que esta fórmula se vuelve máxima cuando P es igual a 0,5. Si P es 0,5, 1 menos P también es 0,5. Entonces esta deberíamos multiplicarla ¿por qué? Por 0.5 al cuadrado. Esos son los dos componentes de nuestra fórmula, ¿no? Y el resultado es de 384, ¿no? 384. Que es un número que se usa con tanta frecuencia en las investigaciones, ¿no? Que ustedes van a ver este número casi así en muchas tesis vinculadas a recolección de datos, ¿no? Voy a poner tamaño de muestra 384. A ver. ¿Dónde estás? No, ahí está nuestra misma formulita, por si acaso. De otra forma. Un tamaño de muestra para una investigación, ¿no? A ver, ¿dónde estás? 384. Tamaño de muestra 384 del estudio, a ver. Van a ver que este debe ser uno de los números más usados en los estudios de investigación, ¿no?
estimar el tamaño de muestra, aquí hay un 384, ¿no? Explicación acerca del cálculo del tamaño de muestra. Ya bueno, no está tan difundido como hubiera querido. Pero es muy probable que cuando ustedes hagan sus tesis y necesitan hacer entrevistas o necesitan recolectar datos para que ese estudio sea válido, tenga que calcular un tamaño de muestra, ¿no? Y ese tamaño de muestra casi siempre es este genérico. Este es un tamaño de muestra bien genérico, ¿no? Es de 384 porque asume varias cosas. Primero, asume que estamos trabajando sobre una proporción. Segundo, que estamos en una situación extrema, porque es el valor más alto que alcanza la fórmula cuando P es igual a 0,5. Y tercero, este es suponiendo que nuestra selección de la muestra es aleatoria simple, ¿no? Es decir, que nosotros podemos seleccionar en base a un listado a las unidades elementales, ¿no? Esta fórmula del tamaño de muestra se aplica solamente en esos escenarios. Cuando yo quiero hacer un muestreo aleatorio simple, es decir, quiero recolectar unidades elementales simples, ¿no? Yo puedo hacerlo esto mediante un listado que yo tenga, ¿no? Si tengo un listado de todos los estudiantes de informática, con una muestra de 384 logro una encuesta con un margen de error de 5% y nivel de confiabilidad del 95%, ¿no? Y este 384 sirve a nivel de la carrera de informática, a nivel de la universidad o a nivel del país, por ejemplo, ¿no? El mismo valor va a garantizar exactamente los mismos resultados. Pero lo que exige es que sea exactamente el mismo procedimiento. Si yo hago esto a nivel, por decir, de la carrera de informática, necesito un listado de todos los estudiantes de la carrera y de ellos aleatoriamente seleccionar 384 e ir a entrevistar a esos 384. Si es un estudio a nivel de la universidad, yo necesito un listado de los 60.000 estudiantes. Sobre esos 60.000 estudiantes hacer un sorteo y elegir 384 al azar y buscarlos. Si hago un estudio a nivel del país, necesito un listado de los 12 millones de personas, que por si acaso no hay un listado a ese nivel. Y a los que salgan, a los 384 que salgan de esos 12 millones, necesito ir a entrevistarlos, ¿no? El número es básicamente para cualquier escenario, pero necesita que se cumplan esas reglas. Necesito el listado completo y sobre ese listado hacer la selección y garantizar que voy a hacer esa entrevista a los que han salido seleccionados en ese listado. Si eso no se cumple, el 384 no garantiza nada, ¿no? Porque ese es el criterio con el que se construye en este punto, ¿no? No se olviden que estamos suponiendo distribuciones basadas en el teorema de la distribución, del teorema del límite central, perdón. Estamos en un supuesto de muestras aleatorias simples, es decir, que la selección es posible a ese nivel, ¿no? Por eso este 384 es un número así de completo que puede permitir hacer eso, pero tiene esas reglas, ¿no? Y muchas veces eso es lo que no se cumple. Van a ver que así muchos estudios ponen la fórmula, ponen el valor, pero el procedimiento que sigue no es el correcto, ¿no? No sé, un estudio puede decir 384 estudiantes, una muestra de la carrera de informática, y esos 384 pueden ser basados en el criterio, no sé, de los que he encontrado en la carrera un día, digamos, ¿no? Ahí no hay nada de aleatoriedad, ¿no? Y por eso mismo podría estar sesgado esos resultados a algún lugar, ¿no? Por eso la aleatoriedad exige justamente eso, ¿no? Que la selección sea aleatoria, lo que de alguna manera garantiza que la muestra puede provenir de cualquier parte. Y si puede provenir de cualquier parte, es muy probable que los resultados estén balanceados, ¿no? Hayan personas de todo tipo de características en la muestra, y eso permita tener una especie de maqueta de la población grande, ¿no? La aleatoriedad permite eso, ¿no? Permite tener esa correspondencia o mantener esas características poblacionales. Pero si eso se rompe, si esa aleatoriedad se rompe, entonces de nada sirve, ¿no?, lo que estamos haciendo. Y eso es bien importante tenerlo en cuenta. Ya, entonces con esto ya tenemos un tamaño de muestra para una proporción. Aquí hay un ejercicio. Bueno, aquí hay una formulita para mostrar el valor más alto, que en realidad es la forma que tiene el tamaño de muestra. A ver, podemos terminar justamente con esto. Ahí está el 384 que les había dicho, que ya lo habíamos calculado.
pero podemos ver una proporción medio grande, ¿no? Vaya, a ver, esto debe ser algo así. Denme un momento, tengo una proporción por aquí. Ya bueno, este gráfico era más que todo para conocer la forma de la función. A ver, vamos a hacer que esta P sea una secuencia del 0 al 1 en saltos de 0.01. Esto simplemente para ver un poco la gráfica de la función del tamaño de muestra. Ahí está, ¿no? Para un valor fijo, digamos, ¿no? En este caso, para un coeficiente de confiabilidad del 95% y un margen de error del 5%, ¿no? Así se mueve la función. Es claramente simétrica alrededor del ¿quién? Del 0,5. En el 0,5 alcanza su valor más alto la función. Ahí alcanza el valor más alto de esta función. Después, noten que es bastante parecida, ¿no? Cuando la proporción alcanza 0,2 o 0,80, cuando la alcanza 0,2 o 0,80, que es su complemento, se necesita el mismo tamaño de muestra, ¿no? Hay un fenómeno ahí de simetría, digamos, ¿no? De complementariedad, ¿no? Y se necesita menos muestra, dice, cuando los valores de la proporción son más altos, ¿no? Cuando los valores de la proporción son más altos. Que tiene sentido, digamos, ¿no? Porque lo que está diciendo es, bueno, si una característica es demasiado obvia, ¿no? Todos tienen la misma característica, entonces necesita poca tamaño de muestra para realmente garantizar que eso ocurre. O si la característica de una población es muy escasa, también necesito poca muestra para garantizar que eso ocurre, ¿no? Pero mientras que la característica está muy dividida, necesito mucha muestra para realmente dar cierta certidumbre respecto a qué es más posible, digamos, ¿no? Cuán dividida puede estar esta situación o esta característica, ¿no? Ya, entonces con eso tenemos una fórmula para el tamaño de muestra y una aproximación gráfica del comportamiento de esta función del tamaño de muestra para una proporción. Para una proporción. Ya. Preguntas, dudas, ya para ir terminando. ¿Todo bien? Ya, súper. Entonces, a ver, vamos a terminar acá con estos tamaños de muestra. La siguiente clase, ya nos falta relativamente un poco menos, ¿no? De este tema. La siguiente clase, bueno, la siguiente clase es miércoles y es feriado, así que nos vamos a ver el siguiente lunes en realidad. Yo espero que el siguiente lunes ya terminemos este capítulo 3. No, el siguiente lunes estaríamos terminando el capítulo 3 y empezaríamos nuestro capítulo 4 el siguiente miércoles. Al respecto de eso, el capítulo 3 y 4 están muy relacionados por las características de lo que se estudia, que en este caso son intervalos de confianza, que es todo el área de certidumbre respecto del parámetro, y las pruebas de hipótesis que estudian un poco las áreas de incertidumbre para hacer ciertas pruebas, digamos, ¿no? Están muy relacionadas, incluso varias de las fórmulas son muy parecidas, ¿no? Así que lo que yo les pediría que vayan igual avanzando o sea, de cara al examen, que igual, o sea, ya estamos casi a un mes de terminar y de tener toda la parte evaluativa, vayan trabajando en las fórmulas, ¿no? De este capítulo, igual del siguiente. En el libro guía, por si acaso, en el libro guía, a ver, voy a mostrarles y con eso terminamos. A ver, denme un momentito. Aquí está, a ver, este es el libro guía.
Está la diferencia de proporciones, que vamos a ver seguramente en la siguiente clase. Aquí está, ¿no? En el libro guía, en la página 322, hay un formulario bastante así corto que le falta algunos casos, pero es de lo más completo, ¿no? Estimación de la media con varianza conocida y desconocida, de la diferencia de medias, ¿no? Para datos pareados, para la varianza, para el cociente de varianzas, para la proporción y para la diferencia de proporciones, ¿no? Y tal vez acá lo que le falta son los tamaños de muestra para la media y la proporción, que es la que hemos visto. De hecho, para cada una de estas se podría obtener un tamaño de muestra, ¿no? Nosotros estamos viendo principalmente para la media y la proporción, que es lo más común, ¿no? Pero pudiera ser una guía para sus formularios de esta parte, ¿no? Porque casi todo el capítulo se resume en esta tablita, ¿no? En términos de fórmulas. Lo que les falta son los tamaños de muestra. Pero después tiene prácticamente todo, ¿no? Entonces vayan avanzando en eso, no se descuiden, cosa de que en el día del examen puedan tener sus formularios y sus tablas, ¿no? Aquí igual al final del libro guía están las diferentes tablas de la normal, la chi cuadrado, la t de Student y la Fisher, ¿no? Que las vamos a utilizar seguramente ya en este tema, en la siguiente clase y ya para el tema 4 que son pruebas de hipótesis. Ya, ok, entonces con eso terminamos y nos vemos el siguiente lunes. Nos vemos entonces. Chao, chao. Nos vemos. Chao, chao.